Les voy a presentar a Marina Salman. Ella es diputada nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, integrante del Frente Renovador. Ella trabaja en las comisiones de legislación del trabajo, de mujeres y diversidad, familia y niñez, juventud y educación y la de pequeña y mediana industria. Marina Salman, Lisandro Vives, aquí en la mañana de Punto Uno Streaming. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, estás? gracias por la invitación. Bueno, a vos por acompañarnos. Primero quería hacerte una pregunta de uno de los temas que en esta última semana es parte central del debate público, que es la modificación de la ley de glaciares y las audiencias. No sé si pudiste, sé que no sos parte de la Comisión de Ambiente en particular, pero la mayor parte de los diputados estuvieron en las reuniones. No sé si vos estuviste y qué visión tenés sobre el debate y sobre las audiencias en particular. Bueno, sobre las audiencias ya sabemos que estuvo muy mal manejado por una cuestión de que se habilitó la participación y esa participación fue muy masiva en el sentido de que se anotaron más de 100.000 personas, representantes de ONG, asociaciones civiles y demás, y bueno, hubo que después restringir esa participación porque obviamente no daban los tiempos para poder escuchar a tanta gente. Entonces, en ese sentido, me parece que estuvo bastante mal organizado por quienes presiden la Comisión de Recursos Naturales, que son, digamos, diputados del oficialismo. Después, en particular, me parece que, bueno, ahora justo hoy trascendió que se complicó un poco la aprobación de la ley, que va a haber una reunión informativa del gobierno con los gobernadores. Lo que hay que entender, me parece a mí, es el contexto en el que el gobierno nacional quiere discutir esta ley. El gobierno nacional viene perdiendo apoyo popular desde noviembre hasta la fecha y cayendo en picada la imagen tanto de Milei como del gobierno, está buscando de alguna forma negociar con las provincias de la cordillera que por ahí se podrían ver beneficiadas por algún tipo de emprendimiento minero, pero no tiene en cuenta a todo el resto de las provincias que efectivamente también se van a ver afectadas por una modificación como es modificar la ley de glaciares, porque lo relevante acá es si los glaciares o los ambientes periglaciares tienen algún tipo de relevancia hídrica, es decir, que van a afectar la provisión de agua, tanto a las provincias de la cordillera como a otras provincias que no están en la cordillera. Entonces, en ese sentido, la ley actual lo que hace es establecer una protección mínima, de decir, bueno, estos son los espacios que no pueden ser explorados por proyectos mineros. Por supuesto que es debatible, se puede discutir, se puede mejorar incluso, creo yo, la ley actual, pero no creo que lo que esté proponiendo el gobierno sea la mejor solución, justamente porque no está teniendo en cuenta a todas las provincias, o sea, no es un enfoque federal el que están teniendo, si bien ellos justifican en decir le vamos a dar a las provincias digamos, la posibilidad de decidir sobre sus recursos naturales. Acá lo que hay que entender es que modificando esta ley se van a afectar a otras provincias también. Sobre todo, la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos. Exacto. Ahora, la capacidad de definir y controlar qué es un ambiente glaciar y periglacial pasaría de la nación a las provincias. Este es el cambio casi fundamental del proyecto, ¿no? Ese es el cambio fundamental, no solo pasa de la nación a las provincias, sino que pasa de un organismo científico que depende del CONICET que es el a INGLA. las provincias que lo definirían a través de estudios de impacto ambiental. Lo que pasa es que ahí refuerzo esto, o sea, lo que se va a tener en cuenta es principalmente el interés de esa provincia que quiere avanzar en algún emprendimiento minero y no tal vez en provincias que sí pueden verse afectadas por dañar cuencas hídricas que son relevantes para la provisión de agua potable y que también son relevantes para emprendimientos productivos. Entonces, como todo, a veces cae en la polarización, cae en un debate que termina a veces no profundizando sobre los temas y tratando de sacar lo mejor del debate parlamentario, ¿no? En ese sentido me parece que es un tema sumamente importante. Yo desde el peronismo creo que nuestra postura efectivamente tiene que ser la de promover el desarrollo de la minería, pero con estrictos controles ambientales y afectando lo menor posible la provisión de agua potable a todas las provincias de Argentina, no solo a las provincias de la cordillera. En ese sentido, nos debemos un debate como país porque efectivamente la minería es una actividad que no ha crecido lo suficiente en los últimos años, es una actividad que está bastante estancada
y puede ser, por supuesto, una actividad económica que nos provea de recursos económicos que siempre son necesarios, ¿no? Básicamente dólares. Después es bastante discutible el tema de la generación de empleo, porque sí es verdad que genera empleo de calidad y con muy buenos salarios, los más altos, te diría, del mercado, pero tampoco está teniendo demasiada incidencia en el número global de empleo en Argentina. No, es cierto que paradójicamente, digo, aparte digo, la actividad ha mejorado en estos años, ha crecido, pero ha perdido empleo, digo, sobre todo esto porque por la cuestión de la construcción, cuando se hace la parte de construcción de una mina se genera muchísima más mano de obra, que eso luego cae cuando empiezan las operaciones, ¿no? Exacto, exacto, y también hay que, si bien son proyectos muy a largo plazo, también hay que tener, digamos, un estricto control sobre qué pasa cuando la empresa se va o qué pasa cuando el proyecto minero se termina, porque muchas veces estos proyectos están en lugares donde hay poca población, esos lugares se desarrollan muchísimo con el emprendimiento minero y después quedan a veces como tierra arrasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que son muchos los debates que hay que dar en relación a esto, siempre desde un lugar de promover el desarrollo de esta actividad económica, me parece a mí fundamental no salirnos de ese eje, pero sí tener en cuenta que tiene que haber estrictos controles ambientales y que está bien que la nación tenga en algún punto presupuestos mínimos o que sea la responsable de establecer esos controles ambientales. Marina, estamos hablando con la diputada nacional Marina Salman. Hacia dentro del bloque de Unión por la Patria, de los 92 diputados, ¿hay debate alrededor de esta ley o la postura va a ser linealmente de rechazo al proyecto? Mirá, hay posturas muy fuertes de rechazo al proyecto, por supuesto, que son las que vienen trabajando en el tema de la audiencia pública y demás, pero también sé que va a haber diputados de algunas provincias que digamos, se benefician directamente con la modificación de esta ley, que puede ser que voten a favor. Igual, reitero que no pareciera, digamos, se está como empantanando un poco el debate en relación a, sí, porque no hay este proyecto. Hasta ahora no había posibilidad de sacar un dictamen hoy a la mañana en la Cámara de Diputados. Por eso se mantuvo. Claro, exacto. Viene con dictamen de Senado, pero se volvió a retrasar un poco la fecha de debate. Entiendo que el gobierno quería sacar aprobada esta ley ahora a principios de abril y eso ya me parece que no va a ser posible. De nuevo, me parece que hay que entender el contexto en el que el gobierno quiere dar ciertos debates. Viene con una política, digamos, de látigo y zanahoria con las provincias que me parece a mí que se le empieza a complicar, sobre todo porque me parece que la situación económica en todas las provincias está muy compleja, producto de las políticas económicas que lleva adelante Milei, y todo eso los gobernadores lo deben estar sintiendo y en algún punto, más allá del debate de esta ley en particular, creo que hay una disconformidad muy grande por parte de los gobernadores en relación a cómo se está llevando adelante la política económica y lo que están sufriendo la población en general, ¿no? Sí. Marina, te saco el tema de glaciares porque vi que presentaste, y lo estuve leyendo, un proyecto para regular la gestión algorítmica de las plataformas. O sea, vos abrir la caja negra de las plataformas que tienen trabajadores y que proveen servicios, Rappi, esto va por mi cuenta, digo, todos aquellos que presten las famosas plataformas digitales de trabajo. ¿De qué trata este proyecto y qué buscan? Porque aparte, sobre todo, no fue algo que se trabajó en el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, ¿no? Sí, el proyecto de Milei lo que hizo básicamente es intentar legalizar la situación actual, que es que estos trabajadores están completamente desprotegidos. Entonces, lo que estableció la reforma o el mal llamado proyecto de modernización laboral del gobierno nacional, es decir, estos trabajadores son trabajadores independientes y, digamos, no pueden ir a reclamar a la justicia que haya presunción de laboralidad, o sea, que haya relación de dependencia. La Organización Internacional del Trabajo justamente dice lo contrario. Lo que dice la Organización Internacional del Trabajo es, justamente porque es la empresa la que organiza el trabajo de estas personas, es la que establece si vos vas a tener viajes un día o no, cuántos viajes vas a tener para hacer, o sea, cuántos repartes o viajes de transporte de pasajeros, cuánto vas a cobrar por esos viajes que vos haces. La empresa es la que decide todo eso y el trabajador no tiene ninguna incidencia sobre eso. Hay relación de dependencia.
Entonces, nosotros por supuesto creemos que hay relación de dependencia, que las empresas tienen que avanzar en un montón de derechos laborales que hoy no están cumpliendo, como es el aporte a la seguridad social, como son los seguros de accidentes de trabajo y un montón de cuestiones, pero el proyecto puntualmente a lo que apunta es a lo que decías vos, esta caja negra del algoritmo, porque es justamente lo que termina perjudicando al trabajador. Marina, pará, te hago un apunto. Te hago un apunte, Sí. estamos con la diputada nacional Marina Salman. Esto, ¿qué es la caja negra del algoritmo y cómo la podemos transparentar para poder regularla? Porque me parece que independientemente de lo que vos decís, que que lo toman como un autónomo, como un monotributista, que eso en nuestra legislación ya se sabe, digo, hay que registrar, digo, pero ¿cómo trabajamos contra la caja negra, para abrir la caja negra de los algoritmos? Bueno, es como el punto más sensible para las empresas. El algoritmo, para que se entienda, es una especie de fórmula que va cambiando constantemente y en el caso de estas empresas lo que termina definiendo es justamente lo más importante, que es cuánto vas a cobrar por el trabajo que vos haces. Lo que pasa es que a raíz de distintas investigaciones y obviamente conversaciones con estos mismos trabajadores, uno lo que se termina dando cuenta es que las empresas utilizan los datos que los propios trabajadores producen, se fijan cuántas horas estás conectado, cuántos viajes haces por semana, si trabajás de esto full time o trabajás de esto más part time, y terminan utilizando esa información para perjudicarte. O sea, si vos sos un trabajador que está todo el día conectado porque realmente necesitas el ingreso, terminan pagándote menos que a otro trabajador porque consideran que vos estás como más, podríamos decir, desesperado por ese trabajo. Entonces es terrible. Nosotros lo que proponemos es que estas empresas lo que hagan es inscribirse en un registro nacional, o sea, que haya un ámbito nacional donde estén registradas y formar un Consejo Nacional de Plataformas en las que se puedan debatir estos temas. Básicamente tienen que decir con qué criterios utilizan el algoritmo. Si no dan el código fuente, que no lo den porque eso es propiedad intelectual, pero sí que transparenten los criterios por los cuales organizan el trabajo de las personas que trabajan en Rappi, Pedido Ya, Uber, Didi, ¿no? Todas estas empresas de plataformas, que no puede haber sesgo de discriminación, es decir, no te pueden pagar más o menos por género, el lugar donde vivís, cuántas horas trabajás o cuántas horas no trabajás. De hecho, la Constitución Nacional establece que a igual tarea, igual remuneración, estarían ya incumpliendo desde el vamos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y que el Estado pueda auditar esos criterios, es decir, que tenga capacidad de auditar. Eso es un poco a grandes rasgos lo que proponemos en el proyecto de ley, que haya igualdad de trato, por supuesto. Repasamos un poco, la idea es que se arme un ámbito donde se pueda auditar y establecer parámetros mínimos sobre cómo se arman los algoritmos de las plataformas de e-commerce, de las plataformas de e-commerce, de las plataformas de trabajo, Rappi, etcétera. La idea es que haya por lo menos pisos mínimos de igualdad, porque lo que sabemos, digo, y esto ya está casi de público, digo, si vos, tu trabajo en una plataforma es tu trabajo principal, probablemente te paguen menos, te ofrezcan menos que una persona que trabaja esporádicamente para hacerse un mango más, entonces dice, bueno, le pago más al que trabaja esporádico para que esté enganchado y le valga la pena, y al que se maneje en relación de dependencia como su principal ocupación le pago menos. Esta es una pregunta, porque yo ya supongo cómo termina la respuesta. ¿Ustedes pudieron conversar con las empresas alrededor de estas regulaciones? Y si pudieron conversar, ¿qué respuesta tuvieron? Bueno, yo personalmente tuve contacto con un gerente de Rappi que vino a la Comisión de Trabajo. En el marco de la discusión de la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo? Cuando fue la discusión de la reforma laboral, ¿no? Exacto, ellos estaban felices con la reforma laboral de Milei porque les saca un problema enorme, que es que en realidad con la legislación anterior los trabajadores sí podían ir a reclamar a la justicia por incumplimientos en las leyes vigentes. La realidad es que estas empresas creían que previo a la reforma laboral de Milei o durante el gobierno anterior tendría que haber habido creían que iba a venir algún tipo de regulación, porque todo el mundo está avanzando en este tipo de regulaciones. Y muchísimo, por ejemplo, España tiene la ley Rider, que básicamente establece que tiene que haber un salario mínimo. En Europa, en la gran mayoría de los países, se avanzó en regulaciones en este sentido. Acá en Latinoamérica también se están avanzando en regulaciones, en Chile, en Uruguay, México está con una prueba piloto de un proyecto muy interesante. Entonces, en ese sentido, acá, sinceramente, se la están llevando toda arriba. Eso es lo que está pasando, sin ningún tipo
de regulación. Entonces yo creo que hay espacio para sentarse con las empresas y decirles, bueno, algunas regulaciones tenemos que tener. Yo entiendo que hay y todos entendemos que generan fuentes de trabajo y eso es sumamente positivo y hay mucha gente que valora la flexibilidad horaria que le permite trabajar en las empresas de aplicaciones y de plataformas. Y eso está buenísimo. Ahora, con esa excusa no pueden terminar evadiendo un montón de regulaciones y situaciones que otras empresas sí tienen que cumplir. O sea, también podemos hablar de competencia desleal, ¿no? O sea, en ese sentido, Marina, es como las empresas estaban preparándose a negociar una regulación pro trabajador y por la reforma laboral vieron que no, que se le daría un hueco más a favor de su capacidad negociadora, de ser unilateral la capacidad de negociación de las empresas de plataformas digitales. Totalmente, y ahí ves un poco el modus operandi del gobierno nacional, ¿no? Que ni siquiera es capaz de sentarse a proponer algo mínimo en favor de los jóvenes, de los trabajadores, sino que directamente entregaron toda la legislación, le dijeron a Rappi, vos armame este título de la reforma laboral, la armamos a imagen y semejanza de lo que ustedes quieran, y así fue como sucedió lamentablemente con la reforma laboral. Marina, te lleva a otro tema que está vinculado, porque estuvo en el tratamiento de la reforma laboral, independientemente de la postura del gobierno y de lo que fue ampliamente debatido, lo vinculado a las licencias parentales, a la economía del cuidado, a cuidar a través del trabajo a la familia y a las trabajadoras, y cuidar el trabajo cuidando a la familia y a los trabajadores. ¿Cómo viste este debate, Diego? Porque también hubo montones de grandes oportunidades que el gobierno directamente las dejó pasar. Sí, la realidad es que la Argentina en materia de licencias parentales está muy atrasada. Está muy atrasada, obviamente, en relación a décadas de debate que hubo en Europa, por ejemplo, donde hay esquemas de licencias mucho más favorables para los trabajadores y trabajadoras, pero también quedó atrasada en relación a América Latina, que, por ejemplo, en Brasil se acaba de aprobar muy recientemente 20 días de licencia para los padres, y Perú, un montón de países de la región ya tienen esquemas de licencias más favorables. ¿Más favorables qué significa? Bueno, como decías vos, que vos, si te tomás la decisión de formar una familia, eso sea compatible con un proyecto laboral profesional. Hoy en día las mujeres en Argentina tenemos 90 días de licencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tu bebé tiene 2 meses, vos ya tenés que volver a trabajar. Eso claramente es muy incompatible porque es muy difícil dejar un bebé de 2 meses al cuidado de alguien. Primero tenés que tener a alguien, después si no tenés que tener algún recurso para pagarle una niñera o para llevarlo a una guardería. Y el padre tiene 2 días nada más. 2 días tenés más licencia por matrimonio que por ser papá en Argentina. Bueno, nosotros lo que proponemos es llevar la licencia para la persona gestante, para las madres, a 6 meses, aproximadamente son 180 días en total entre previo al parto y después del parto. Eso permitiría que vos ya puedas volver a trabajar con un bebé que se sienta y come, que no es menor, digamos, que no necesitas necesariamente amamantarlo o darle mamadera, y el padre que tenga 30 días posterior al parto para que pueda acompañar el proceso, que suele ser bastante dificultoso en un montón de aspectos cuando volvés a tu casa con un bebé. También licencias por adopción, que no existen en Argentina. Y licencias en caso de que tu niño, niña, bebé quede internado por cuestiones de nacimientos prematuros o si tienen alguna complicación a la hora de nacer. Bueno, todo esto también se contempla que los regímenes especiales, empleo público, casas particulares, adopten esta política, y asignaciones parentales para monotributistas, porque hoy que está creciendo muchísimo el trabajo por cuenta propia, la realidad es que el monotributista tiene que seguir, ya sea varón o mujer, tiene que seguir trabajando una vez que decide tener hijos, porque no le queda otra. Si no tiene absolutamente ningún periodo de carencia, digo, de poder estar acompañando, porque cada vez no tiene ni la mínima protección de las licencias maternales, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí, vos por ejemplo imagínate que sos profesional, no sé, sos psicóloga, sos abogada, tuviste un bebé y tenés que hacer un parate en tu laburo porque no, es, digamos, muy difícil congeniar ambas cosas, ¿no? Tener un bebé recién nacido y poder trabajar. Y durante ese tiempo vos te quedaste sin ingresos, entonces proponemos que haya una asignación hasta los monotributistas de categoría H, es decir, los de más altos ingresos no, pero que haya una asignación parental
que emule lo que son las licencias, es decir, para la mujer de 6 meses y para el varón de 1 mes, que puedan tener esta asignación y que puedan decidir trabajar menos o no trabajar durante ese tiempo para poder dedicarse a un breve tiempo a la crianza. También hay que entender que la Argentina tiene una tasa de natalidad que ha caído, digamos, de una forma muy, muy, muy grande, más que en otros países. Entonces, en ese sentido, si queremos fomentar que haya más nacimientos para que eventualmente puedan reemplazar a nuestra población económicamente activa, bueno, es necesario empezar a implementar políticas de cuidado para fomentar que las familias efectivamente quieran tener hijos, ¿no? Marina, te hago la última una o dos. En principio, ¿qué evaluación haces de esta reforma laboral? Porque vos tuviste una postura y hablaste en el recinto cuando fue el debate de la misma. ¿Qué te parece que es lo más regresivo y tal vez si tiene algún punto a favor? La reforma. Sí. Puntos a favor, mira, te soy sincera, le traté de encontrar la vuelta en un montón de aspectos. Incluso esperaba escuchar argumentos por parte de los propios defensores de la ley en el recinto y lamentablemente el bloque de La Libertad Avanza y todos los aliados que decidieron acompañar la reforma no hablaron, o sea, no pudieron argumentar 5 minutos a favor de la reforma laboral que ellos mismos estaban impulsando. Así que sí me parece que perdimos una oportunidad grande de debatir ciertas cuestiones, como por ejemplo estos 2 temas grandes que estábamos debatiendo, que tiene que ver con el empleo en plataformas y que tiene que ver con las licencias, que son temas que podrían haber modernizado efectivamente la legislación laboral, y bueno, eso ellos no lo quisieron debatir, si bien nosotros en nuestro dictamen del peronismo pusimos estos temas en agenda, no se quisieron debatir. Y respecto a la regresión en cuanto a derechos, hay un montón de temas que me parecen bastante complejos. Creo yo que en cuanto a los derechos colectivos, habilitar la negociación por empresa y de alguna forma dar por tierra con una característica muy importante de la negociación colectiva en Argentina, que es por sector de actividad, me parece muy problemático, porque frente a un mercado de trabajo que está muy, digamos, heterogéneo en su composición en cuanto a salarios, sí, derechos y demás, habilitar la negociación por empresa me parece que va a profundizar aún más las desigualdades que hay hoy en el mercado de trabajo. Marina, la última, muy breve, como dirigente política, ¿cómo ves la organización o reorganización del peronismo de cara a la elección del año que viene? Bueno, mira, te puedo hablar de lo que venimos charlando desde el Frente Renovador y un poco el mandato que nos ha impartido Sergio Massa, que es quien me conduce, digamos, el espacio político al que pertenezco. ¿Le queda otra bala en la recámara, Sergio? ¿Cómo? ¿Le queda otra bala en la recámara, Sergio? ¿Otro tiro? Ay, perdón, no te escucho bien. Si Sergio Massa, tiene la posibilidad o vos lo ves como un candidato potable para volver a ser candidato a presidente de la Nación. Mira, la realidad es que nos tiene prohibido hablar de candidaturas, pero no por un tema personal de él, sino porque lo que venimos charlando es que lo que tenemos que hacer es estar cerca de todos los sectores que vienen sufriendo las consecuencias de la política de Milei. Entonces, estamos con reuniones con sectores trabajadores, con reuniones con las pymes, con el colectivo de discapacidad, con las universidades nacionales que están sufriendo los ajustes del presupuesto que tiene el gobierno de Milei, y desde ahí vamos a reorganizar una propuesta que sea competitiva para el 2027, que no es solo del peronismo, por supuesto que el peronismo hoy es la principal fuerza opositora al gobierno de Milei, y lo fuimos desde el día 1, hay que decirlo que desde el día 1 dijimos que iba a pasar todo lo que está pasando, digamos, que iba a haber una crisis de empleo, que iba a haber una crisis de salarios, que iba a aumentar la desocupación, que ya vimos con el INDEC que ha aumentado. Entonces, es junto a todos los sectores sociales que están sufriendo las consecuencias del gobierno de Milei que nos vamos a reorganizar y que estoy segura vamos a poder construir una propuesta competitiva para el 2027 que le pueda ganar a Milei. No solo estoy segura, sino que tenemos la obligación de hacerlo, porque lamentablemente los argentinos están sufriendo mucho y no merecemos las consecuencias de un gobierno que estafó a su electorado, porque dijo que iba a hacer un montón de cosas que después no las hizo, y porque dijo que íbamos a tener que aguantar un ajuste, primero que le iba a pagar la casta, y ahora después empezó a decir, bueno, aguantemos un cachito más, ya van a llegar las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias no llegan, y la realidad es que los argentinos ajustan cada vez más el bolsillo, y no vemos
que nada de la política económica derrame, entre comillas, en una mejora para las mayorías. Entonces, en ese sentido, me parece que los peronistas tenemos la obligación de ponernos al frente, de reconstruir una alternativa política que pueda volver a ser gobierno en el 2027. Marina Salzman, diputada nacional, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Punto Uno Streaming. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a vos, Lisandro.